En verdad que es un día siempre venir acá, es una gran expectativa por ver caras, amigos, la familia, obviamente, ver a mi nieta, a Becky. Pero también Emmanuel es un punto de agenda siempre interesante, no solo por la posibilidad de predicar, que esto ya es un lujo para mí, es demasiado. Yo me gozo mucho de oír siempre al pastor cuando predica, siempre lo hemos considerado como nuestro pastor, a él y a su esposa. Y nuestro amigo Pablo siempre ha sido un maestro, así que en verdad tenemos mucho respeto por la iglesia, por Emmanuel, y muchas de las cosas justamente que necesitábamos para pastorear allá en Veracruz, pues Dios tenía en planes habernos traído para acá, a este lugar, a Monterrey. Nunca habíamos estado viviendo en Monterrey, así que nos estuvimos como 7 años acá. Y gracias a Dios, pues hicimos muchos amigos, pero también vivimos muchas experiencias. Vivimos aspectos de ver la gloria de Dios en cuanto a lo que Dios hace, ¿no? A lo que Dios siempre hace. Creo que Dios nos va metiendo en un proceso. Yo quiero compartirles algo, una reflexión acerca de eso, de los procesos. Creo que hoy en día se entiende más. Sin embargo, somos muy dados por nuestra misma condición humana y deseos de superación, de crecimiento, a lo que el mundo nos contagia, nos da, pues tratamos también de introducirlo a la iglesia y tratamos de a veces esquivar los procesos de nuestro Dios y queremos ver, cómo no, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, queremos que Dios haga grandes cosas. Yo sé que usted ha venido a escuchar un mensaje y yo le tengo un mensaje hoy de parte de Dios. Quisiera compartirles lo que dice el Evangelio de Mateo. Capítulo 14. Y dice los versículos 28 en adelante: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cómo le dijo Pedro? Señor, sálvame, ¿verdad? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Acompáñenme en esta oración, por favor. Cierre sus ojitos ahí y quiero que usted pueda preparar su corazón, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, yo sé que está aquí desde que llegamos, desde que nos reunimos. El Espíritu Santo está con nosotros y esta palabra es guiada hacia un propósito. Así que, por favor, estemos alertas, atentos, ¿verdad?, a esta palabra y dejemos que Dios sobre. Levante sus manos ahí, como está sentado, cierre sus ojos, dígale: Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida. Quiero, Señor, no solamente escuchar tu voz, quiero atender esta palabra, quiero obedecerte y quiero ver, Señor, los resultados. Quiero ver también, Señor, tus enseñanzas en la aplicación de mi vida. Espíritu de Dios, toma tú el control, Señor, toma tú el lugar completamente, Señor, no tan solo en este auditorio, sino también en las mentes, en los corazones
y que esta palabra, Señor, que ha sido ya leída, que por sí sola predica porque tiene poder, que esta palabra no vuelva vacía a ti sin antes hacer lo que tú quieres hacer en cada uno. Que esta palabra sea como, Señor, la lluvia de los cielos que cuando baja sobre la tierra hace germinar y producir conforme tus propósitos. Que así sea, que esta palabra, Señor, no tan solo moje, humedezca, sino que fructifique, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es un pasaje más que conocido. Es un pasaje que cuando leemos apunta mucho hacia la característica, el temperamento, la formación, no tan solo de un hombre, pero casi que está muy enfocada a la vida de Pedro. Sin embargo, la Biblia relata cómo eran los discípulos en el día a día con Jesús. Venían de un gran suceso, venían de una gran reunión donde más de 5,000 personas habían sido alimentadas. Venían de un gran evento que ellos quizás todavía no entendían el cómo. Creo que sí podían comparar algunas cosas, como en el Antiguo Testamento Dios mandó el maná, ¿verdad? El alimento, y alimentó a muchas personas, mucha gente diariamente. Y ahora creo que Jesús hacía solamente una porción de ello, es decir, solamente daba, en el poco tiempo que Jesús estuvo, pudo mostrar su poder y pudo mostrar cómo el mismo Dios, el Padre, estaba con él en todas las cosas. Este pasaje se relata en 3 de los evangelios: Mateo, Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. El versículo 52 justamente dice que ellos no habían entendido el tema de los panes, el tema de la multiplicación de los panes. Se asombraban de lo que estaban viendo ahora con Jesús. Se asombraban porque veían a Jesús caminar sobre las aguas del mar, aún con tempestades, y se maravillaban, dice, pero todo eso era porque no comprendían, no les había caído al corazón, a su entendimiento, qué cosas Dios quería mostrar cuando hubieron la multiplicación de los panes para 5,000 personas con unos cuantos pececillos y panes, y todavía sobró. No solamente alimentó a 5,000, sino sobró varias canastas para más. Esa es siempre la provisión de Dios. No está limitada, no está recortada. El poder de Dios no tiene límites. Es decir, no es para un día, es para siempre, ¿verdad? Así que había algo de enseñanza ahí. Dice Marcos que su corazón estaba entenebrecido, que estaba endurecido. No lo habían entendido porque estaba endurecido. De hecho, ellos no querían alimentar a nadie. Ellos le dijeron a Jesús: Señor, ya es tarde, vamos a despedirlos, vamos a regresarlos, ¿no? Que se vayan a algún lugar. Los oxos ya están cerrados seguramente en aquel tiempo. Y Jesús les dijo: no, a vosotros, a ustedes les corresponde darles de comer. Son cosas que a veces, como escuchaba yo a nuestro pastor, situaciones que no entendemos, ¿no? La posición que juega el cristiano no es solamente una posición placentera de recibir, de ser, soy un hijo de Dios, soy salvo, sino también el aspecto de la gran responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos no solamente con nuestra familia. A veces egoístamente visualizamos con una vista corta, como dice el apóstol, solamente una visión corta, visualizamos el yo y mi entorno, mi contexto familiar, cuando hay mucha gente que necesita el mensaje de la palabra del Señor. Esta ocasión, ahora en el Día de los Muertos, ya llevamos 2 años consecutivos que nos vamos a los panteones a predicar. A veces queremos alcanzar gente y bueno,
la gente llega por sí sola, por miles, por decenas de miles a los panteones el día 1 y 2. Ellos festejan a su manera, pero nosotros estamos ahí. Alguien dijo que vamos como entrando a Troya, ¿no? Vamos con el caballo, no decimos qué somos, pero llevamos el mensaje, el evangelio, llevamos obviamente un buen sabueso, un buen anzuelo que es servicios médicos, 4 médicos, enfermeras, atenciones. Y bueno, el resultado es que mucha gente recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, hermana. Mucha gente es confrontada, más allá de su salud, es confrontada contra la situación. Pero también la iglesia es confrontada acerca de su responsabilidad. Bueno, los apóstoles de alguna manera no lo habían entendido, pero tendrían tiempo para entenderlo. Dice la Escritura que Jesús los despidió a los 12, les dijo: váyanse, ¿no? Adelántense. Se iban para Betsaida, iban a cruzar el mar. Mientras tanto, Jesús se quedó en tierra y oró al Padre. Hay muchas enseñanzas ahí implícitas, pero una de las cosas que vamos a ver, la situación de los discípulos, que es la que nos compete a nosotros. Ellos estaban ya en el mar, dice la Escritura, navegan cerca de 30 estadios, como 6 kilómetros, 8 kilómetros quizás, remando en la oscuridad a la 4ª vigilia, más o menos de las 3 a las 6 de la mañana. No sé si alguno quiera navegar a esa hora o ir a correr, hacer atletismo o algo así, pero bueno, a esa hora fueron despedidos los discípulos. A esa hora navegaban en plena oscuridad, cansados del día, cansados de ayudar al maestro, pero también atendiendo a mucha gente, dando de comer a mucha gente, y todavía tenían que remar. Y dice la Escritura, remaron contra corriente, porque de pronto viene un viento recio, contrario a la dirección de ellos, y es ahí como ellos ya cansados, exhaustos, ¿verdad? Lo que menos esperaban era eso, pero algo faltaba con los discípulos, y era justamente la cercanía de Jesús. Lo que Jesús les había acostumbrado, estar cerca de ellos, los llamaba, los invitaba para muchas cosas. Así que ellos se vieron solos, y en medio de ese contexto de lo que estaba pasando en el alrededor, y de momento ven a alguien o ven un fantasma que venía hacia ellos, además sobre el agua, ¿no? Algo que tiene que ser imposible, caminar sobre las aguas por el tema gravitacional, y cómo ellos se espantaron. Pero ya leímos, ¿no? No habían entendido, no habían comprendido, se asombraban. Entonces vamos a ver que hay enseñanzas fundamentales. Una de ellas, sin duda, es la presencia de Jesús con nuestra vida. Cambia las cosas, porque cuando Jesús llega a la barca se maravillan, y entonces le declaran: verdaderamente eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el hijo de Dios. Muchas declaraciones que ya otros discípulos hicieron, cada uno en su tiempo. Pero la primera situación es que vamos a enfatizar hoy. La meditación va a estar no solamente sobre lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, sobre lo que Jesús puede hacer a nivel del contexto mundial, ¿verdad? Pero también lo que los apóstoles hicieron, pero también la misma naturaleza de ellos. Pero hubo alguien en particular, dice el Evangelio de Mateo, es el único que narra esa parte que se añade, él añade como algo evidente, porque en medio de esa situación que yo ya narré, además agrega que hubo alguien que se atreve a decirle al maestro, alguien que le habla en primera persona, y ese era el apóstol Pedro, que le dice: si eres tú. Algunos dicen que es algo intrépido, ¿no? Cómo confrontar al maestro. Ya Pedro en algunas otras ocasiones lo confrontaba: maestro, ¿qué te pasa, no? ¿Quieres ir a Jerusalén cuando sabes que
están buscándote para matarte. Como si Jesús no supiese lo que iba a pasar con él. En otras ocasiones el mismo Jesús lo confrontó. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y él declaraba, ¿verdad?, enfáticamente: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también el Pedro, ese fue el que una ocasión le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pedro, esta noche me negarás. Y así fue. Es decir, vemos a un Pedro con una intrepidez, con una osadía, un Pedro que yo creo que Pedro de alguna manera ejemplifica a nosotros, a la iglesia, te ejemplifica a ti y a mí. Creo que nosotros tenemos muchas veces el perfil de Pedro. En muchas ocasiones queremos hasta dar la vida por el evangelio, por Jesús, por la iglesia. Y otras tantas decimos, como decía Pedro: de veras, no lo conozco. En nuestro contexto cultural diríamos, bueno, allá en el sur diríamos: por Diosito que no lo conozco. Yo nunca lo he visto, no sé de qué me hablan, ¿no? No hablamos así, no decimos por Diosito, pero digo en el contexto general, ¿verdad? De verdad. Es más, Pedro decía, él hablaba en un lenguaje vulgar, así que no sé cuántas cosas más podría decir. Entonces vamos a enfocarnos acerca de lo que sucede ahí cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú. Más que nada no era un tema que él tenía duda, era un tema que afirmaba: Señor, eres tú. Entonces, si eres tú, manda que yo vaya. Y yo quiero preguntarte: ¿cuántas veces no le hemos dicho al Señor: Señor, si eres tú? Señor, tú tienes poder. Señor, yo sé que para ti no hay imposible. Si uno le dijo: Señor, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. ¿Y cuántas veces nosotros en situaciones difíciles decimos: yo soy tu hijo, Señor, tú eres el Señor, tú eres Dios? Señor, yo sé que nada es imposible para ti. Lo que yo estoy pasando, lo que yo quiero hacer, mi proyecto, yo sé que tú puedes abrir caminos, ¿verdad? Ríos. Tú puedes abrir sendas para que podamos caminar. ¿Cuántos han hecho una oración así, media intrépida, media osada? Señor, mire, es un poquito de analizar hasta dónde Dios, obviamente en su gran misericordia, nos da libertad, ¿no?, para que nos expresemos de la mejor manera, porque finalmente Él conoce nuestro corazón. Él sabe la situación, lo que está ocurriendo. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Lo sabía Jesús. Y la primera palabra que les da llegando hacia ellos es: tengan ánimo, yo soy. Tengan ánimo, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir analizando el contexto general. Por un lado, la situación humana, la situación de los discípulos, la situación de la misma naturaleza de ellos. Pero hablando de Pedro, el gran líder, el gran hombre que entre todos ellos fue llamado como roca también, como piedra especial, iba a ser muy usado para la extensión del evangelio. Pero en esa misma intrepidez es que Pedro le dice: Señor, tú eres. Entonces manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Yo creo que es evidente que Pedro quería ir a Jesús. Es evidente que Pedro, en medio de esa situación, había visto a Jesús que caminaba. Yo no sé hasta dónde empezó a hacer cálculos si era posible que Jesús caminara sobre las aguas, pero venía de varias enseñanzas. Venían contagiados con tantos milagros, con tantas promesas, con tanta palabra de ánimo que Jesús le daba y de formación. Estaba discipulando Jesús a los apóstoles. Entonces era evidente, o era claro, que ellos tenían que aspirar, y más Pedro como líder aspiraba a no tan solo ver la gloria, sino ser parte de esa manifestación de la gloria.
quiero decirte que Jesús tiene propósitos, Jesús tiene planes. Una primera condición es que los manda solos. Bien pudo haberles dicho, espérenme, nos vamos juntos, pero Dios tenía un plan. Ellos no entendían aún lo de los panes y vendría una lección más para ellos. Pero para Pedro era una lección mayor. Para el apóstol Pedro, que se atrevió a encarar, que se atrevió a pedir algo más allá de lo que los otros, había una enseñanza particular para él. Si tú eres, y Jesús le hizo ver que él era. Por lo tanto, Jesús le dijo, ven, eso quieres, ven, ¿no? Y eso ocurrió. Y yo entre las reflexiones que tomo en cuenta es, ¿y qué hubiera pasado si Pedro no se hubiese hundido? ¿En qué lugar de los templos estaría Pedro? Tal vez en este no, ¿verdad? Pero en otros templos, de hecho, está Pedro y los demás apóstoles. Pero ¿hasta dónde estaría comparado Pedro con Jesús? Yo quiero decir una afirmación. Afortunadamente se hundió. ¿Por qué era natural que se hundiera? Porque la naturaleza de él era esa. Además, era natural que ellos, en su condición humana, pues tuvieran la necesidad de estar con Jesús, de recibir de él. Entonces, el primer aspecto que yo puedo hablarles es de la manera como le hablamos al Señor. Está claro, pero le hablamos desde un punto de vista humano. Le hablamos desde un punto de vista de nuestra necesidad. Le hablamos como diciendo, Señor, solamente dilo para que yo sea sanado, para que yo sea liberado, para que yo consiga tal o cual cosa, que es lo que Pedro estaba haciendo. Para los creyentes creo que esto debe ser también una lección, porque para Jesús no había duda de que él podía hacerlo, de que Jesús podía hacer no solamente caminar sobre el mar. Creo que si Pedro le hubiera pedido que volara sobre las nubes, creo que si Pedro le hubiera dicho, hazme más veloz que la velocidad de la luz, creo que Jesús lo hubiera hecho, porque no hay imposibles para Dios. ¿Cuántos creen eso? Gracias a Dios que los milagros, diga conmigo, los milagros a veces pueden esperar. Los milagros son los que esperamos. Por los milagros son por los cuales mucha gente se convierte. Por un milagro yo llegué a la iglesia cristiana. Por un milagro yo me convertí a Cristo Jesús. Programado para una operación del húmero, había un tumor, un quiste, estaba claramente visualizado, diagnosticado y programado para la operación, y alguien me dijo, cree en Jesús. Alguien me dijo, yo conozco a un médico que te puede sanar. Era yo nuevecito en el evangelio, era yo totalmente inconverso más bien, y ahí empezó todo. Es decir, en esos principios yo creo, y preguntaría, ¿cuántos en esos principios han recibido un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos han sido llamados al evangelio por un milagro? Amén. Sin embargo, con el caminar de los años, vamos viendo milagros algunas ocasiones y otras veces no. Vamos viendo que de momento la nave se hunde y a veces nos hundimos completamente. A veces medio caminamos, y no voy a entrar en el tema de lo que la Biblia habla, ¿verdad? De la poca fe que era evidente de Pedro, de la duda que hubo en cierto momento en él, de cómo trastabilló en el caminar porque su naturaleza no era esa. Y hermanos, es que la naturaleza divina nuestra no viene de nuestra parte, la naturaleza de nuestra ciudadanía,
¿verdad?, viene de parte de Cristo Jesús, de donde Él es nuestro Salvador. Hacia allá está enfocada nuestra mirada, nuestra posición, nuestra dirección está enfocada hacia Cristo Jesús. Amén, hermano. Quiero invitarte a analizar, ¿verdad? Pedro no tan solo habla, sino acciona. Pedro no solamente pide, sino a su vez es acompañado de esa palabra que Jesús le dice, ven. Y yo quiero decirte, Pedro, como ya dije, impulsivo, era atrevido, pero era un hombre fuerte, era un hombre aguerrido, era un hombre que en su momento sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿sí? Era un hombre pescador, era un hombre oriundo también de esa zona de Galilea. Entonces conocía, sabía en qué mar andaba, sabía las situaciones. Pudo haber intentado por sí mismo hacerlo, caminar él, o por lo menos nadar. Era difícil, ¿no? Por los vientos contrarios, por el oleaje, por todas las situaciones en contra. Sin embargo, tenemos que entender que dentro de los planes del Señor era hacer ajustes en la vida de Pedro. Ese Pedro que hoy trastabillaba en su fe, ese Pedro que hoy naufragaba, mañana era un gran predicador que gracias a su predicación, a su intrepidez para predicar a Cristo, más de 3,000 personas se convertían, ¿verdad?, en el tiempo del libro de los Hechos. ¿Cuántas cosas pasaron los discípulos donde les demostraron su inmadurez espiritual? Pero después esos mismos hombres que eran inmaduros espiritualmente en el tiempo de Jesús, que no entendían, que tenían el corazón todavía endurecido, que no valoraban los milagros que Jesús estaba haciendo, no los valoraban quizás como lo valoramos tú y yo ahora, con tranquilidad, sentados en este lugar, analizando, escudriñando un poquito las Escrituras. Ese Pedro en aquel tiempo, él vio la transfiguración cuando Jesús fue a orar y vio ahí a varios con él, ¿verdad? Varios profetas, y él dice, Señor, ¿quieres que le hagamos una enramada para cada uno de ustedes? Y él adoraba a Jesús. Es decir, nuestra situación a veces es muy cambiante entre situaciones de naufragio y situaciones, diríamos, de saltos de fe. Lo que Pedro hace es un salto de fe al pedirle al maestro que ordene, al valerse de ese conocimiento de la autoridad que tenía Jesús sobre la misma naturaleza, esa autoridad y poder que Jesús tenía sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. Por eso le dice, ordena que yo vaya. Quiero culminar, quiero cerrar este mensaje por lo menos con 3 aspectos importantes aquí. Número 1 es acerca de la petición de Pedro, que ya he dicho, es decir, Jesús escucha nuestra petición. Él sabe nuestra condición, somos débiles, somos variables. Somos a veces como la onda del mar, arriba, otras veces abajo. Somos fluctuantes, que a veces cualquier viento de doctrina, si, como decía el pastor, no tenemos buenos fundamentos bíblicos, a veces cualquier viento de doctrina nos agita y nos saca del rumbo y nos desorienta, nos lleva hacia otros lugares. Creo que la vida de Pedro nos enseña hoy a nosotros que no es solamente el hecho de que seamos líderes o pastores inclusive, que seamos llamados en Cristo para trabajar en su obra, para ser salvos y para salvación de mucha gente, sino son los tiempos de comunión. Los discípulos habían estado sin Jesús, los discípulos habían navegado, habían remado mucho tiempo y a horas ya muy tarde, estaban cansados, fatigados. Y yo quiero decirte un segundo punto final, es que tenemos una naturaleza,
tenemos una condición humana, tenemos que entender, Dios es Dios, nosotros somos sus ovejas, somos ovejas de su prado. Amén, hermanos. El Salmo 103, versículo 15 dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y yo creo que sobre Pedro estaba actuando. Yo creo que a Pedro no lo hizo flotar tanto ni su poca ni su poquísima fe. Lo hizo flotar la misericordia de Jesús. Lo hizo flotar la misericordia de Dios, que aún viendo su condición, que por naturaleza tendría que hundirse, Jesús lo puso en órbita como Él mismo. Yo creo que es ahí donde Jesús nos está invitando como iglesia. Oíamos, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Esa libertad que nos mantiene atados a una naturaleza humana, esa esclavitud, que nos mantiene atados a una naturaleza humana pecaminosa, donde todavía no abrimos los ojos, hacia lo que Cristo, hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No sé si me estoy explicando, me está entendiendo, pero todavía hoy podemos alegorizar de lo que Pedro vivió, de lo que Pedro se atrevió, que nosotros quizás somos atrevidos, quizás somos intrépidos en muchas situaciones, pero no dejamos de estar limitados. Y esa limitación me debe de llevar a depender más de Jesús en mi vida diaria. Esa limitación natural me tiene que hacer depender más de Él en oración, en súplica, en ruegos. Dice la Escritura, claman los justos y Jehová oye. Y cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Miren, los discípulos clamaban. Pedro clamaba en su momento. Creo que nosotros, hermanos, en las peores situaciones, claramente clamamos. Cuando los milagros no son lo más importante, era una ocasión más para que Jesús fuese glorificado, para que Jesús hubiera hecho flotar no solamente a Pedro y mantenerlo en el agua. Era el momento para que los mismos discípulos hubieran flotado sin barco, para que hoy quizás voláramos, un día volaremos al Señor, ¿no? En el rapto, pero para que hoy volásemos sin aviones, sin propulsores. Hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos hacer, pero creo que Dios nos está enseñando algo. Más allá del milagro está el proceso. Más allá de lo que yo deseo y yo planeo, está el proyecto de Dios para nuestra vida aquí en esta tierra. Surgió el temor en los discípulos. Es natural, es parte de nuestras emociones, es parte de nuestras limitaciones. No todo lo podemos. Hay gente muy capaz para ciertas situaciones, pero son incapaces para muchas otras, o somos incapaces para muchas otras. En la misma iglesia no todos tenemos los mismos dones, no todos nos activamos con los mismos ministerios. El Espíritu sabe qué puede darnos y cómo conviene y cómo la iglesia tiene que moverse. No todos hablaban como Pedro. No todos se pueden levantar aquí de mañana temprano para orar, para clamar, pero algunos estarán clamando y otros creyendo a la promesa, a la palabra. Señor, di la palabra, ordena que las cosas ocurran. Pero sabe que todo tiene un precio. El proceso cuesta. El proceso habla de la paciencia, que es un efecto de la perseverancia. En un tiempo, mantenernos perseverantes en un tiempo. No daba para mucho, ¿no? La situación, el suceso de los discípulos y de Pedro. Pero surge la duda, surge el temor, como cuando en ti o en mí vienen los miedos. Entonces clamamos, Señor. Pero Señor, yo sé que tú estás conmigo.
Pero Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Pero Señor, nadie hay como tú. Amén. ¿O será que todavía tenemos el corazón endurecido, como dice Marcos? ¿O será que todavía no hemos entendido cabalmente en qué proceso estamos metidos hoy en día? Quiero invitarte, hermanos, ponte de pie y meditemos sobre un último punto. Este último punto habla del hundimiento. A veces los hundimientos son necesarios. A veces vale la pena hasta tocar fondo. Yo no sé hasta dónde llegó Pedro, pero se estaba hundiendo. Y quizás en 2 minutos o en menos o en más, dependiendo de su condición, era hombre muerto. Era hombre que se iba a ahogar, él lo sabía. Por eso clamaba. Y yo quiero decirte, quizás nosotros somos una iglesia activa. Emanuel es una iglesia activa. Es una iglesia que se edifica, una iglesia que también comparte el evangelio, una iglesia que cree, una iglesia que ha recibido primicias de parte de Dios, que ha visto la gloria de Dios y seguramente verán todavía mucho más. Amén, hermanos. Pero eso no conlleva que tendrás que flotar sobre las aguas. Eso no conlleva que no tendrás que trastabillar y fracasar en algunos de los casos. Eso no significa, hermanos, que de todas saldremos corriendo como la liebre. Significa que, número uno, en principio, los milagros vienen de parte de Dios y cuando Él quiere y como Él quiere. Él tiene el control de todas las cosas. Pero tu vida y mi vida, es más, la vida del mundo entero está bajo un tiempo, bajo un calendario, bajo un propósito, y Dios también hará todas las cosas. Yo también quise volar alguna vez sobre las nubes, no una. Yo también quise caminar sobre las aguas. Yo también le dije, Señor, si para ti no hay nada imposible, Señor, yo lo sé. Pero Dios me mantuvo por 4 años en un problema, hace 4 o 5 años. Creo que no subí esa vez acá, pero si subí muy despacito. Yo venía con un diagnóstico de operación de las rodillas. Y no ha sido la única vez donde yo también le decía, Señor, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que no hay imposible para ti, pero no hubo un milagro, hubo tiempos de espera. Tiempos, como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me oyó, Él me respondió y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso luego el Señor en mis labios cántico nuevo. Enderezó mis pasos, lo puso sobre la roca. Dios nos mete en un proceso muy a su manera. Aunque quisiéramos salir flotando de los problemas, aunque quisiéramos como Pedro, Señor, tú todo lo puedes. ¿Cuántos están esperando un milagro? Pero hoy la palabra nos dice, el milagro está esperando. Va a llegar. Pero el tiempo del proceso. Hubieron cosas que los discípulos tuvieron que esperar y aún el apóstol Pedro. Fue entonces cuando Pedro clamó y le dijo, Señor, sálvame. Sabes que cuando entramos en hundimientos en nuestra vida, cuando los milagros no llegan, a veces es cuando más oración tenemos, es cuando más clamamos a Dios, es cuando más le pedimos, Señor, yo creo que lo vas a hacer. Es cuando más dirigimos no tan solo nuestra mirada, sino nuestra fe. Es ahí donde le decimos al Señor. El año pasado vinimos aquí
El último día fue desastroso. El último día fue para llorar. Le tuve que hablar a un médico si podía yo volar o no. En avión, en este caso, ¿no? Así que a partir de ese último día, me acuerdo que mi familia habían salido. Yo les dije, yo me quedo en la casa. Y yo le decía, Señor, manda que esto se vaya. En mi forma, en mi momento, en mis palabras. Y fueron tiempos, por lo menos 7 meses, hasta junio, donde salí de la situación. Una palabra entre medio, una pastora que casualmente, decimos, ¿no?, fue invitada para predicar en un grupo de jóvenes ahí en la iglesia. Así que yo no estaba invitado, eran puros jóvenes en la reunión. Pero ella fue hasta donde yo estaba y me dijo, Dios me dice que estás sano de tu próstata. Y ella no sabía nada. Ella venía de otro lugar. Es más, ella es extranjera, además. Y yo dije, llegó el milagro. No cuando yo quise, no cuando yo pedía, no cuando yo deseaba caminar sobre las aguas. Yo que deseaba salir de ese atolladero, de ese problema. Y sabe que fui al médico y me dijo, está sano. Me dijo el especialista, está todo bien. Me hicieron control de antígeno, me dice, está muy bien. Punto 8. Así que, hermano, yo te vengo a dar esta palabra porque yo le oraba al Señor y sabes que la palabra de Dios te dice y nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces puede decir, el débil fuerte soy. Entonces aquel que se siente ahogándose, hundiéndose en el hundimiento económico, en el hundimiento de la salud, en el hundimiento de los problemas relacionales, sea cual sea la situación, déjame decirte, quizás estás anhelando el milagro, pero Dios te está enseñando algo mucho más que sanarte solamente. Dios hará conforme sus propósitos en tu vida y en mi vida. Dice el profeta Isaías, capítulo 43, así dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo. Mío eres tú, dice el Señor. El Señor no solamente te sana, no solamente alivia tus problemas, sino además nos da la seguridad de la salvación, de la vida eterna, de la paz. El Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Quiero invitarte, hermanos, que en este día vengamos y medites en esta oración. No está mal que le digas al Señor, que ores al Señor osadamente. Lo que puede estar mal es que indefectiblemente estés queriendo el milagro y no entendiendo el proceso. Es necesario que el Espíritu Santo nos muestre dónde estamos, pero sobre todo, más allá de dónde estamos, hermanos, lo más maravilloso es que el Señor dice, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo te puse un nombre nuevo, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Te vas a inundar, te vas a mojar, no sé hasta dónde. Los problemas a veces nos hacen que de momento perdamos hasta la compostura. Esa compostura que regularmente mantenemos, a veces en una máscara de que todo está bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. En ese tiempo, sabe que yo ministré en la iglesia todos los domingos. En la iglesia llegaron varios
que cuando hablaba yo con ellos tenían el mismo problema que yo. Y yo les testificaba la situación del proceso en que yo estaba. Por último, ya previo a la operación de la próstata, me enviaron con el cardiólogo para los estudios del corazón. Y el cardiólogo más joven que yo me dice: yo tengo esos problemas, pastor. Yo estoy pasando la misma situación con usted. Y mire, hoy estamos, no flotamos en las aguas, nos hundimos, nos medio hundimos, pero de ahí Dios nos saca del lodo cenagoso. Dios nos saca del pozo de la desesperación. Así que vamos a venir aquí delante del Señor a confiar en Él. Hermano, venga para acá. Yo quiero orar con usted. Quiero compartirle hoy, orando en lo personal con usted. Aleluya. ¿No acaso dice el Señor? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Extenderán sus alas como las águilas. Volarán, caminarán, no se fatigarán. Aleluya. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, también una palabra bien hermosa. Venga. Mire, dice la palabra del Señor: esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, vamos. Esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía: esto que está pasando no es comparable con lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para ti hoy, hermano, en este tiempo, Dios tiene cosas grandes. Por un lado, vamos a estar hundiéndonos, pero por otro lado, Dios está haciendo algo maravilloso. Dios va a hacer algo en tu ministerio, pero en tu vida, yo creo que hay lugar para más. Yo quiero retarte, confrontarte. Muy poco lo hago, pero hoy yo oraba al Señor. Y Dios me dijo de esa manera. Es una palabra de consuelo, de fortaleza, pero es una palabra también de confrontación. Hoy más que día, más que nunca, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros, porque sabemos que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nada nos apartará, diga conmigo, nada nos apartará del amor de Dios. Nada. Ninguna situación, ni enfermedad, ni muerte, nada nos debería de apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, vamos, iglesia, vamos orando, levante su voz, abra sus labios, dígale: Señor. Si Pedro se atrevió a decirlo: Señor, tú eres, tan solo di la palabra, ordena. Pero hoy Dios te dice: ven, camina, levántate. Vamos, extiende también tus manos hacia el cielo, creyendo que Dios en esta hora está haciendo algo maravilloso. No solamente el Señor te fortalece en este día y te dice: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.